Lo más curioso es algo que tú dijiste en la parte de precruz, que la enseñanza oculta de Cristo fue precisamente de Cristo quien se encargó de ocultarla, y eso es algo que entonces Lo mismo pasó con Milarepa y el Bardo Todo, lo mismo pasó con Mahoma y los hadices, o sea, es parte de, permíteme decirlo rápido, una estrategia muy eficaz. Lo que quieras que permanezca, reprímelo. Eso trasciende a la generación. Los grandes iniciados usan mucho esa estrategia, donde de pronto lo que pueden decir tratan de que quede al mismo tiempo dicho y oculto. Y eso genera un interés superlativo que hace que 2000 años después estemos hablando de este tema, por ejemplo. O sea, ya hoy más o menos la gente tiene una idea de que hay una historia oculta de Cristo que a la gente le fue escondida. Pero no tiene ni sospechas de que hay una enseñanza oculta de Cristo pre-cruz. Y nada, cero, ni se imaginan que la enseñanza más espléndida del Cristo más espléndido es la enseñanza oculta de Cristo post-cruz. Tan espléndida y un Cristo tan espléndido que hasta le fue difícil encontrar a quien dárselas. Ya no podía darlas ni a multitudes, obviamente, ni siquiera a su grupo de discípulos, sino a algunos de ellos. Y el solo hecho de conocer ahora lo que, si quieres, podemos ubicar de, digamos, qué hizo Cristo para poder darles esta enseñanza, aún antes de avanzar sobre en qué consistió la enseñanza post-cruz, ya marca en sí mismo a un Cristo mucho más conectado con, no le tengamos miedo a la palabra, después lo argumentaré, con la magia. Ese es el Cristo más luminoso, después lo argumentaré. Adelante, sí, discúlpame. Precisamente como tú mencionas, la parte más oculta y de la que más desconocemos es esa etapa post-cruz. La llave del cofre está dentro del cofre. Claro. Y estar en enseñanza... Es la escuela. Aunque a la gente le han vendido que a Cristo le interesaba tanto el amor, no es así. Si tú miras Marcos, ¿cuántas veces nombra el amor? 0, ninguna. Mateo, ¿cuántas veces nombra el amor? 1, y después otra más que en realidad es una mentira de traducción, no hablaba del amor ahí. Lucas, ¿cuántas veces nombra el amor? 1, y una más que es un error de traducción, igual que en Mateo. Ahora bien, Juan, que es el discípulo que verdaderamente estaba en esto, estaba en la escuela, estaba en iniciación, el que formaba parte de lo que sería la escuela, la iniciación en lo que hoy llamamos magia, la iniciación con el nombre con el que Cristo después de la cruz se nombró a sí mismo. Juan, que es el único que conocía realmente la iniciación, es el que nombra el amor. Y lo nombra más y más y más y más y más y más cuanto más se acerca a Cristo a la cruz. O sea, a Cristo no le interesaba el tema hasta que llegó a la cruz. Post-cruz, hay 3 cartas más de Juan, y ahí el amor está nombrado 11 veces en cada carta. O sea, ya ahí le interesaba muchísimo el tema a Cristo. Paralelamente, lo que sucede con Pablo es lo mismo. Yo veo que la gente ingresa a la enseñanza y le pasa lo mismo que cuando alguien ingresa a una pareja en la que se enamora completamente y cada vez todo se ilumina, brilla, con la diferencia de que, por las leyes de la magia que ponemos en juego, este amor, a diferencia del enamoramiento en la pareja, no tiene fecha de vencimiento. En las parejas, el amor dura 6 meses a 2 años, ya se sabe. Aquí, cuanto más lo recorres, más te enamoras. Tu vida no puede seguir igual si conoces la magia. Si tu vida sigue igual después de que conociste la magia, lo que has conocido no es la magia. Entonces, produce una iluminación en la persona que ilumina a su vida, iluminando cuestiones que antes le permanecían completamente en tinieblas. ¿Cuáles son esas cuestiones? Las que comandan a la realidad densa de todos los días. De esas habló Cristo, de esas habló Buda, de esas hablaron los iniciados, de esas habló Mahoma, aunque hoy tiene mala prensa, de esas hablaron los iniciados. Y precisamente en la escuela, cuando ingresa a ubicarse a sí misma, al universo y a lo que quiere lograr en su realidad bajo una misma óptica, la de un nuevo paradigma. Un paradigma milenario, pero que es el que nos espera para la nueva era. Ni la vida, ni lo que pensaba de la vida, ni de sí mismo puede seguir siendo igual. Precisamente como tú mencionas, desocultar. En esta oportunidad, a diferencia de otras, lo dejo en tus manos para que de todos los temas
toquemos una parte de ese brillo de la enseñanza oculta de Cristo post-cruz. Adelante, José Luis. Gracias por la pistis, entrando en tema. Lo que estás haciendo ahí es pistis, es darme un crédito, que es la verdadera significación de la palabra en la que se apoya todo lo que Cristo enseña. Y que lamentablemente los latinos, o sea, léase la Iglesia romana, la han vituperado y mancillado, traduciéndola con la palabra que a nosotros nos llega, que es esa palabra horrible llamada fe. Cristo no habla de fe, punto. Es así, no es opinable. Lo que traducen cuando Cristo dice fe, no solo que nada tiene que ver con lo que Cristo había enseñado en esos mismos parágrafos, sino que es, por favor que se entienda esto, exactamente lo contrario a lo que Cristo requería para seguir su enseñanza. Si a ti te dicen, te tienes que entregar con fe a Cristo, te están diciendo exactamente lo contrario de lo que Cristo quería, que sea tú fundirte con su enseñanza, con la enseñanza que te lleva a fundirte con lo divino en ti. A nosotros, ¿cómo nos venden? Los griegos nos vendieron esa continuidad maravillosa que los latinos rompieron. Para los latinos, la palabra que tiene en todo esto el punto de sustento de relación a Cristo, a la enseñanza de Cristo y a lo divino, es esa palabra de entregarse ciegamente, sin necesidad de comprobación, que se llama fe. Bueno, cuando eso es así, no entendimos nada de lo que piden los iniciados para conectarnos con nuestra divinidad. Lo mismo que hicieron los iniciados. La palabra que traducen a los latinos viene del griego y es pistis. Pero pistis no es lo que nos han hecho creer que se traduce como la palabra fe. Entrega es ciega y la fe es ciega y tú no tienes que pedir pruebas. Pistis significa en griego exactamente lo contrario a lo que nos traducen como fe. Pistis significa literalmente garantía. Confiabilidad porque doy garantía. Cuando yo estuve en Grecia, nunca me olvido de esa palabra, cuando me impactó cuando la vi, yo ya había estudiado el tema mucho, voy por un lugar de Grecia y decía, trapezas pisteos, pistis, eso significaba banco, casa de cambio, casa de crédito. Tú vas a un banco y no te tienen fe. Pistis no te dice, yo tengo fe en usted que me va a devolver el crédito, tome lo que me pide. Tienes que demostrar pistis, tienes que demostrar garantía, que yo soy confiable, porque demuestro que hago lo que digo. Cristo enseñaba a apoyarse en la pistis. Y a nosotros nos tradujeron eso como apoyarse en una estupidez. ¿Por qué? Porque la fe es hacia afuera. La fe es hacia el otro. Fe en el otro, fe en Dios, fe en Cristo, fe en el gobierno. La pistis es algo entre yo y yo. Yo tengo que lograr generar pistis. De todos modos, Cristo usa la palabra pistis, no la palabra fe, fight, no la usa. Pero también usa otra palabra en arameo, que es la que más usa para referirse a este tema, y esa es la que nos importa. Él, cuando usa la palabra pistis, en realidad usa la palabra emuná e imanota. Lo que nos han contado que dijo Cristo es al gusto del Vaticano. Tener fe en otro, hacia afuera, donde el poderoso es otro. Imán es la misma palabra que en español significa atraer. Esto es magia. Yo para atraer lo que quiero en mi vida, tengo que hacerme confiable. Tengo que desarrollar emuná. Emuná es una palabra que por igual se traduce como fe, y mira qué interesante, fe igual, se traduce igual como verdad. Para nosotros la fe es todo lo contrario. Yo no sé si esto es verdad. Yo tengo fe en que es así. No puedo saber si es verdad. Ok. Sin embargo, cuando Cristo hablaba de la palabra que nos traducen como fe, es indiferenciable. Decir verdad, garantía, atracción a través de que yo doy garantías de algo y atraigo entonces lo que quiero. Y fe, lo que sería la traducción de la supuesta fe, está todo en la misma palabra. Emuná, imanota, aimanota. Todo ese juego que hoy todavía se usa en el Islam cuando hablamos del imán, el que precisamente tiene una credibilidad especial. Cristo te pedía una emuná, pero te enseñaba el método, te enseñaba el proceso. Hay una frase terrible que Cristo da, que muestra cómo Cristo le daba importancia a lo que en magia le damos importancia. 2 puntos a la palabra.
Porque en las mismas frases hay que entender algo. Cristo estaba en una zona fronteriza. Galilea, en una zona como hoy es México, como hoy es la zona fronteriza entre Brasil, Argentina, Paraguay, que hay 3 fronteras. Cristo estaba en una zona fronteriza. Eso le daba una gran ventaja. Él podía en una misma frase usar, como hoy se usa el Spanglish, español e inglés, o en Brasil y Argentina en la frontera el portuñol, un poco de portugués y un poco de español. Bueno, Cristo tenía esa facilidad. En una misma frase usaba una palabra en arameo galilaico, que era su lengua base. En la misma frase intercalaba una palabra en griego, en la misma frase una palabra en árabe, y en la misma frase algunas veces también una palabra en latín. Es el que menos usaba. Esto es algo tremendamente importante, porque dice, Cristo que era un snob, que de pronto hablaba con una palabra en otro idioma, no, es porque le daba una precisión a lo que decía, que habían palabras que era mejor ir a buscarlas a alguna de las lenguas posibilitadas en el lugar. La frase a la que me refiero es esa frase inútil en la traducción de la Iglesia y clave, y ahí avanzamos, en la enseñanza de Cristo. Esa frase que se traduce como, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mentira, mentira. Si eso es lo que dijo Cristo, Cristo era una persona con muy poca experiencia de vida. Nosotros sabemos la verdad de un montón de cosas y no por eso nos liberamos de esas cosas. Cristo no podía ser tan ignorante de decir algo que, como tú bien decías antes, te lo desdice la vida cotidiana, no lo puedes aplicar en la vida cotidiana. De hecho, aunque yo sepa la verdad, tal mató a tal, eso no me libera, ni nos libera de tener que investigar. Hay que demostrarlo. O sea, no funciona en ningún orden, ni en el derecho romano, que se supone que se apoya en esto. ¿Qué quiero que se entienda? Cuando Cristo dijo esa frase, nos dio un código de magia, porque nos dio un código en el cual yo puedo reubicar mi realidad para liberarme de lo que yo quiera, pero para eso tengo que ubicar diferentes estatutos de verdad. Una de ellas es la emuná, de la que estamos hablando. No nos mareemos. Emuná igual pistis. Emuná igual verdad e igual fe. Básicamente son las dos cosas. Pero esa fe es pistis. No es la fe que nos dijeron los latinos. Emuná significa verdad. Emuná significa garantía, en ese sentido fe. Yo doy fe, como quien dice, voy a hacer una letra de fe, una garantía. Yo doy garantías de que lo que digo lo voy a hacer verdad. ¿Cómo? Sí, señor, lo voy a hacer verdad. No es que la verdad está en un terreno de ideas. Para los arameos era imposible, para las culturas semitas. El terreno de las ideas no existe. Son personas como los chamanes con los que tanto me muevo y con los que tanto me moví. Son personas que si les llevas doctrina, teosofía, no entienden nada ni les interesa nada, un rábano. Son personas que se mueven en un terreno donde la práctica tiene que ser inmediata, porque al chamán lo come el puma y al árabe le venía la tribu de enfrente y le robaba todo si se quedaba en meditaciones. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así no sirve, no funciona, cualquiera lo sabe. En las familias, yo soy psicoanalista, está plagada de cuestiones donde todos saben la verdad, pero no se pueden liberar. La verdad es que el tío tal robó, pero no se pueden liberar del tío tal ni de los efectos de que el tío tal robó. Lo que Cristo dijo es, de una precisión tal que merece el respeto de que 2000 años después, tal vez por primera vez, se lo escuche como Él lo dijo, y no como nos dice la Iglesia que lo dijo. Porque Cristo dijo, conoceréis la aletheia y la emuná os hará libres. Un momento, me pongo de pie. Eso es una persona que tiene muy claro de qué está hablando. La aletheia es un concepto de verdad y la emuná es otro concepto de verdad. Y Cristo te estaba diciendo un orden en el que no te puedes confundir. Cristo decía, conoceréis la aletheia. ¿Qué es la aletheia o aletheia para los griegos? Es algo que está oculto y que tiene que salir a la luz. Eso es magia. En magia, tú tienes que descubrir que cuando hablas, si no generas lo que quieres, es porque hay algo oculto que decide por ti. Ahí empieza el camino iniciático. Yo entonces tengo que lograr iniciarme en mi vida, porque no empecé. Tengo que iniciarme. Hay algo en mí, condicionamientos, paradigmas, automatismos familiares que deciden por mí. Ejemplos típicos he dado en los libros, en los plenarios.
Mañana voy a salir a buscar trabajo. Ok, yo ya tengo garantizado. Vuelve sin trabajo. ¿Por qué? Porque sale a buscar trabajo, no a encontrarlo. Eso es una aletheia. Una verdad oculta que decide por mí. ¿Ves? Es necesario conocerla, desocultarla. Esa verdad es una verdad de la que me tengo que vaciar. El Zen enseña exactamente lo mismo. El chamanismo enseña exactamente lo mismo. La cuántica enseña exactamente lo mismo. No puede empezarse un universo si no es desde el vacío. No puedo empezar el universo que yo quiero si no es vaciándome. Cuando yo di el congreso en el 2010 en Barcelona, que se acercaba el 2012, terminé con esa frase. Nos han enseñado nuestros paradigmas imperantes a alcanzar lo que nos falta para generar la realidad que queremos. Eso va a contramano de toda la historia iniciática de los grandes de la historia de la humanidad. Si no alcanzas lo que quieres, no es por lo que te falta, es por lo que te sobra. Hay algo de lo que tienes que vaciarte. Esa es la aletheia. Y la emuná es la frase en la que yo pongo la semilla. Cuando hice el surco, tengo que hacer un agujero en la tierra primero. Ese surco está en conceptos de verdad de aletheia. La emuná es la semilla que yo pongo, la frase que yo digo con la que voy a invocar mi realidad. Sin vaciarme de lo que me tengo que vaciar, esa frase que yo pongo no tiene efecto. Es como tirar la semilla sin haber hecho el surco. Es como tirar el mejor vino en un, como decía el mismo Cristo, en odres viejas, en un jarro viejo. ¿Qué hago con eso? Arruino el vino. Ok, esto es un proceso. Este proceso es gnóstico. Y ese proceso gnóstico significa que Cristo seguía enseñanzas que no hay duda de que eran esotéricas. Muy bien. Yo ahora voy a tomar esto como punto de partida. Hasta aquí entiendo que fue una especie de introducción. Si tú me lo permites, ya que tengo esta pistis que me has conferido de una cierta garantía, una credibilidad de que lo que voy a decir lo puedes confiar, yo quisiera, antes que cualquier otra cosa, contar un poco de esa parte. Lo extraño que resulta a la humanidad que Cristo haya seguido enseñando post-cruz es la misma extrañeza que produce en los que lo conocían de antemano, porque efectivamente Cristo al llegar a la cruz no había dado la enseñanza que él quería dar. Esto lo puedes ver hasta en los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando Cristo llega al momento de la cruz y ficción, ya hemos hablado de esto y lo he desarrollado mucho, al bajar de la cruz se produce un cierto efecto de desconcierto en los discípulos, claramente ubicado en la Biblia canónica, porque Cristo los reprende severamente. Cuando se reencuentran después de la cruz, Cristo no está en absoluto contento con ellos, no está en absoluto contento. Si uno lee esos párrafos, son desgarradores, son desgarrantes. Cristo los reprende, les dice que no entendieron nada, prácticamente no hay elogio. Todo lo que les dice es, aún con lo que hice en la cruz siguen igual, aún necesitan ver para creer. Pedro le pregunta en el capítulo 21 de Juan, o sea, el último capítulo, después hablaremos de este concepto, otro concepto completamente mentiroso en cómo lo traduce el Vaticano, pero por ahora permíteme decir así, ¿tú me amas? Está re mal lo que voy a decir ahora, porque no es así. Y Pedro le responde, sí te amo, y él le dice, no, ¿tú me amas? O sea, ahí hay algo raro. Pero lo que está claro es que él no está contento con los discípulos. Si Cristo renunciara a enseñar, no habiendo llegado al nivel en el que él tenía que haber dado la enseñanza, Cristo se contradecía a sí mismo. Solo basta leer el Evangelio de Tomás, el mejor de los apócrifos, mejor que cualquiera de los canónicos, excepto Juan, mejor que Marcos, que Mateo y que Lucas, me refiero, porque lo conoció, sencillamente. En cambio, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas conocieron a Cristo, y escribieron de 80 años en adelante, después de la cruz. Cristo ahí dice con claridad, seguid y seguid hasta el final. Seguid y seguid hasta el final. Y cuando sigas hasta el final, os turbaréis. Y después de turbaros, y después de haberos turbado, vendrá la magnificencia, conoceréis la luz. ¿Cómo Cristo iba a seguir entonces? Y no iba a seguir hasta el final, hasta enseñar lo que él entendió que tenía que enseñar, que después de la cruz mostró que estaba totalmente insatisfecho con lo que había enseñado. Sería contradictorio con él mismo. No tendría pistis, no tendría credibilidad. Y si Cristo no tenía pistis, estamos hablando de, entonces, o un estafador o un farsante, o de que entendimos todo mal acerca de lo que enseñaba Cristo. Cuando Cristo, después de la cruz, les dice esto, no obstante, a 2 párrafos siguientes los manda a enseñar. No, estamos todos locos.
Está totalmente insatisfecho, desconforme, los reprende, los reta, les dice que no entienden nada, les dice entonces, bueno, ok, ved y enseñad la metanoia en mi nombre. Ay, Dios, nos lo traduce la iglesia como el arrepentimiento. Metanoia es el proceso que recién te dije. Sacar a la luz la aletheia para ponerla en una. Le está enseñando un proceso gnóstico. Y les dice, ven, no hicieron aletheia. Cuando alguien hace metanoia, o sea, mente nueva, se purifica, por eso es una mente nueva, y tiene que cambiar de nombre. Cristo lo hace, ahora lo vamos a ver. Por eso le dice, enseñad la metanoia en mi nombre. Eso es toda una frase encomillada. Lo traduce. Enseñad el arrepentimiento, que nada tiene que ver con la metanoia, en nombre de Cristo. O sea, enseñad el arrepentimiento en mi nombre, como si fuera. Hay que enseñar el ejercicio del arrepentimiento en nombre de Cristo. Lo que Cristo dijo fue, enseñad la metanoia en mi nombre. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace metanoia, tienen que cambiar de nombre. Esto desde los sumerios es así. Gilgamesh cambiando de nombre es una demostración, por nombrar lo más evidente. Ese ejercicio, id y enseñad la metanoia en mi nombre, significa algo muy claro, que Cristo les estaba pidiendo que hagan metanoia, que no lo habían hecho. Y de hecho basta recordarlos lo que ocurrió la noche del Huerto de los Olivos para ver que la manga de discípulos, dicho con todo respeto, si es que lo merecen, se fueron a dormir cuando Cristo los necesitaba. O sea, esos tipos no eran iniciados, no estaban en un nivel de esclarecimiento. ¿Y cómo los manda a enseñar? Y no les va a seguir enseñando. ¿Pero qué nos tiró entonces a la humanidad? Un desecho. Gente a la que se duerme cuando van al maestro a aprenderlo los griegos, los romanos, perdón. Gente a la que le dice que la verdad que no entendieron nada, que, bueno, que vayan y enseñen la metanoia en el nombre, que tienen que lograr eso. Y a esos los manda para que nos enseñe a los demás, pero que era entonces una broma de mal gusto. O les seguía enseñando. Por eso también confiaba en que pudieran enseñar. De hecho, terminemos las especulaciones. Esto está consignado. Esto está consignado, y lo lamento por la iglesia, si la iglesia decide que está consignado en los textos que a la iglesia no le resultaron los canonizables. Cuando uno recuerda con qué canonizaron los canónicos, flotaron los 4 libros, dicen, bueno, está bien, hay que hacerse idiota para seguir a Cristo. Flotaron los 4 textos de entre todos los demás. Una paloma le dijo en el concilio a los obispos cuáles eran los 4 textos. O sea, hay que creer en fantasmas y en dibujitos animados para aceptar que esos 4 canónicos sean más confiables que textos que fueron escritos, por ejemplo, en la tienda de campaña después de que Cristo hablaba. Cuando Cristo terminaba de hablar, habían quienes iban a la tienda de campaña y tomaban nota. En cambio, Lucas, Mateo y Marcos empezaron a escribir 80 años después y ni lo habían conocido, era relato de relato, pero esos son confiables, esos son canónicos, o nos quisieron vender un Cristo que no les haga correr riesgo de que no necesitemos el intermediario llamado iglesia. Porque si yo tengo un contacto directo con mi divinidad, eso se llama iniciación. Porque si yo tengo un contacto directo con mi divinidad, eso se llama magia. ¿Para qué quiero los religiosos profesionales que se supone que me van a perdonar o me van a decir el manual del misal y el catecismo? Bueno, digo, en los textos exactamente creíbles, confiables, y por lo menos iguales que los canónicos, y en la mayoría de los casos mejores, más confiables por lo que recién ubicaba, por ejemplo, fueron escritos por gente que lo conoció directamente y que escribía inmediatamente, hay textos escritos directamente explicando esta parte. ¿Qué les pasó a los discípulos con Cristo después de la cruz? Uno de ellos es de María Magdalena. Magdalena cuenta lo que pasó. Y otro texto, que es una recopilación que se hizo después, pero que era recopilación de lo que se iba enseñando al respecto, es el que cuenta todo sin encubrimiento alguno. Y un tercer texto son las cartas de Pablo. Yo voy a referirme a los 3. Si hoy tú quieres, yo ubico, después de haber ubicado la pistis, la emuná, como puerta, como llave, como tú bien lo has dicho, si tú quieres, yo hoy ubico la confiabilidad, la pistis, en la enseñanza oculta de Cristo. ¿En qué se apoya? Primero podríamos decir en estos 3 textos. Y si tú quieres, dejamos abierta la nota para que después, en otra nota, hablemos específicamente de cuáles son los conceptos que enseñó. ¿Te parece bien? Claro que sí, perfecto, José Luis. Me parece perfecto que lo logremos ubicar más adelante.
Claro, es respetar a la audiencia porque no es que yo voy a revolear conceptos que no se sabe de dónde salen. Salen de cuestiones tan concretas como las que acabo de decir. La iniciación de Cristo como mago está consignada en el Evangelio. Por ejemplo, nombro solo los tres, por favor, los tres que más explícitamente se refieren al tema, pero de ningún modo son solo estos tres. El Evangelio de María Magdalena, las cartas de Pablo, que hasta la iglesia las acepta, y recién usábamos esa palabra, la que tiene más credibilidad de todas esas enseñanzas. Por eso se llama Pistis. La Pistis Sofía o el Pistis Sofía. El texto Pistis Sofía o la enseñanza de la Pistis Sofía dice abiertamente, después de la cruz, Cristo siguió enseñando 11 años a sus discípulos. Lo dice abiertamente. No es que yo tengo que demostrar que Cristo enseñó. Me tendrían que demostrar que no enseñó, porque los textos abierta y explícitamente consignan cosas como esta. Después de la cruz, Cristo siguió enseñando 11 años más, pero no a todos. A ver, no a todos lo mismo. A algunos les enseñaba esto, a otros no les enseñó más. Pistis Sofía. El libro de Magdalena, el Evangelio de Magdalena, totalmente auténtico, o totalmente auténtico, me pueden decir, bueno, no sabemos si lo escribió Magdalena, está bien, porque en realidad no hay forma de saberlo, pero sí sabemos que el Evangelio es auténtico en antigüedad, en texto, en idioma, en todo. Y todo el texto dice que lo escribió ella, pero bueno, ok, dejaríamos eso. En ese texto dice con claridad que Magdalena se peleaba, o mejor dicho, la familia sanguínea de Cristo se peleaba con Magdalena, no ella con ellos. Yo esto lo conté en la historia oculta de Cristo. La familia sanguínea de Cristo, inclusive los hermanos, ya esto son cosas que hemos ubicado, Cristo con sangre aarónica y davídica, era lo más puro de lo más puro, la familia le decía, vos no necesitas ir a aprender, ¿qué es eso de ir a Egipto, ir a Tíbet, ir a India? Vos sos el Mesías por la sangre que tenés. Y Cristo de ningún modo aceptaba eso, por supuesto, si no, no hubiera habido iniciación en él. Cuando termina la cruz, la familia y Magdalena quedan absolutamente en bandos opuestos. En la familia, Pedro, hermano de Cristo, Andrés, hermano de Cristo, y María, madre de Cristo, enfrentados en un bando, diciéndole a Magdalena, de ningún modo te vamos a aceptar lo que estás diciendo. Esto está en el Evangelio. No te lo vamos a aceptar. No puede ser que Cristo te haya enseñado cosas que a nosotros no. Y esas cosas que te enseñó son esotéricas. Cristo, después de la cruz, era un mago ya declarado como tal. Y Magdalena dice, es que yo se las voy a enseñar a ustedes también. O sea, no se tienen por qué enfrentar. Cristo no es que me enseñó cosas que yo me las tengo que guardar. Quiero que las aprendan. Pero nosotros no las queremos aprender, porque no puede ser que Cristo haya enseñado eso. Andrés después se pone un poquito mediador y le dice a Pedro, bueno, si Cristo la prefirió a ella porque la besaba en, y justo ahí está roto el Evangelio, pero es difícil que se iba a decir, la besaba en, si aclaraba es porque la besaba en la boca, si no, ¿para qué va a decir la besaba en? No hacía falta, a cualquier otro beso no aclaran cuando eran las mejillas. Pero bueno, si Cristo a ella que la besaba en, la eligió, ¿quiénes somos nosotros para desconfiar de ella? E igual Pedro significaba el más tozudo de todos, Pedro no quiso saber nada. Ok, sin embargo María Magdalena dice claramente que Cristo le seguía enseñando, que le había enseñado cosas que a ellos no, y que se las quería enseñar, y esas cosas eran esotéricas. Cuando la próxima vez, si quieres, avancemos sobre el tema y ubiquemos las enseñanzas, vamos a ver cuál fue la primera y frase fundamental que Cristo le enseñó a Magdalena, que no le había enseñado a ninguno de ellos. Es un postulado de magia. Es un postulado de magia esa frase. Cualquiera que recorre el método de la magia, los 11 pasos de la magia, va a poder encontrar perfectamente que lo que él está diciendo coincide perfectamente con la magia. Bueno, tercero, tal vez el más pintoresco de todos, Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? La iglesia nos dice que lo que ocurrió con Pablo es que tuvo visiones místicas en las que él se conectaba con el maestro o el maestro con él y le daba una especie de Mahoma con los hadices que le bajaban de algún lugar de divinidad. Bueno, la iglesia te cuenta eso y te cuenta que el personaje de Pablo, entonces, hay que creerle que él veía eso. Vete a las
cartas de Pablo. Lee Corintios 2. Lee la segunda de Corintios. Por ejemplo, la que voy a citar es la segunda de Corintios. Pablo dice con absoluta claridad que él no lo tenía claro. Dice con claridad, abierta y explícita, lo siguiente. Durante 13 años, el Evangelio de la Pistisofía decía 11 años. Pablo dice 13, a él le enseñó 2 años más que a todos los demás. Me ha venido el Hijo del Señor, dice, no sé si en carne, no sé si en espíritu, no sé si en alma, Dios sabrá. Pero empieza a contar lo que le enseñaba Cristo post-cruz. ¿Y qué dice? Él no sabe si es en carne, en sueño, en alma o en espíritu, en visión. Pero dice con claridad que no lo tiene claro. La Iglesia nos muestra que, no, esto era visiones donde el maestro le hablaba. No, Pablo no dice eso. Pablo no dice eso. Y de hecho, si te vas a Damasco, si te vas a Arabia, si te vas a lo que es el camino entre Galilea y la India, toda esa ruta, está plagado de lugares que cuentan y conmemoran el encuentro de Isa con Saulo. El encuentro, Isa es como se nombra a Cristo en esa zona y Saulo es Pablo. En esas zonas, esto vale aclararlo, no se le pone el nombre de alguien a un lugar, sino es porque tiene relación directa con ese alguien. Por ejemplo, qué sé yo tengo el honor de viajar por todo el mundo. Yo voy a cualquier ciudad del mundo y en el medio está la Plaza Colón. Y Cristóbal Colón jamás estuvo en esa ciudad. No nos hacemos problema. Ok, en la zona semítica eso no es así. Si hubiera una plaza Cristóbal Colón, hay que investigar, porque quiere decir que en esa plaza Colón estuvo o algo pasó importante. Ok, está plagado de lugares. Acá se lavaron los pies Isa y Saulo, me acuerdo. Aquí comieron a la sombra de este árbol, hablaron. Está plagado de esos lugares. Ahora bien, si te introduces en la historia contada desde la parte oculta, es muy claro lo que sucedió entre Pablo y Cristo, o para ser más exactos, entre Cristo y Pablo. Cristo había aprendido magia. Y después de la cruz, Cristo, efectivamente, ya operaba como mago. Y por favor, saquémonos de la cabeza la idea de que operaba como mago significa cuestiones de la New Age, significa cuestiones de manejaba poderes superiores que los demás no podemos manejar, porque entonces no nos sirve el camino de Cristo. Cristo manejaba la entrada a la magia, que es usar fuerzas que están ocultas en la situación. Eso se llama, en China, Wu Wei, no acción. En la India, y Cristo había estado en la India, se conoce y se llama akarma. En África, Dumare, de ahí viene Olodumare, la deidad de África, del Ifá. Bueno, en cada cultura, en los queros, el año pasado volví a estar ahí, tuve el honor de que me confieran la piedra sagrada, que dice que esta enseñanza es el nuevo Pachacútec para ellos, la que nos lleva a la nueva era. Pero primera vez se lo dan a alguien sin sangre indígena. Y no es a mí, es a la enseñanza. Esto lo aclaré muy bien y los apus lo avalaron a través de un oráculo de hojas de coca. Oráculo que después se extendió a que podemos formar enseñantes, lo que antes ubicabas de entrada. Ahora bien, los queros lo llaman huchamicui, que es utilizar la energía que ya está en una situación, la hucha en ese caso. Cristo hacía guwei, a karma. ¿Qué es eso? Karma, todos conocemos la palabra karma, acción. A karma, igual que en nuestra lengua, sin acción. Yo no actúo, dejo que actúen las fuerzas. O sea, no uso mi fuerza, quiere decir. Gandhi, con el Wu Wei, con el Akarma, liberó la India, usando las fuerzas de los ingleses. Mahoma era genial en el uso de, bueno, en árabe tiene otro concepto, tiene otro nombre, no importa, pero era el uso de lo mismo. Ok. ¿Qué hace Cristo? Cristo estaba al tanto de que había alguien que lo perseguía sanguinariamente y que perseguía a todos los que lo seguían a él, Saulo de Tarso, el que hoy conocemos como Pablo, que era un perseguidor de judíos conversos al cristianismo. Saulo era judío. Y Cristo opera entendiendo que ahí hay un interés superlativo en él. Eso es güey. Tú tienes mucho interés en mí para perseguirme. Quiere decir, en realidad yo te intereso mucho. El problema está en lo que haces con tu interés, pero cuento con que tú tienes pistis, confiabilidad de que sigues y sigues y sigues dirigiéndote a lo que quieres. En ese caso era atrapar a los conversos y si podía atraparlo a Cristo. Saulo era muy inteligente, era insoportable, era un tipo
horrible. Era feo físicamente, era medio bruto, pero muy culto. Bruto en el trato, pero muy culto, demasiado para su época, muy inteligente, pero además padecía de una enfermedad que todos los síntomas son los de lo que hoy llamaríamos, que son luminarias que se te presentan, epilepsia, luminarias que se te presentan y te dejan en un estado de una convulsión mental enorme. Eso se te presenta previamente con luminarias, ves luces. Y después de lo que ves ya no sabes si estás despierto o dormido o qué. Él lo comenta en sus cartas. Y él comenta que sentía un aguijón que le pinchaba, cuando eso es muy común, los pinchazos en la epilepsia, etc. Bueno, ahora bien, lo que hace Cristo es magnífico. Opera como un maestro que utiliza las fuerzas de la situación. Hay un detalle. Cristo conocía algo que pocos judíos conocían, solo los esenios, por su brazo armado llamado los celotes. Pedro era un celote. Pedro es un nombre de fantasía, ¿eh? No es un nombre que está en la Biblia, pero el verdadero nombre, o sea, el hermano de Jesús era celote. ¿Qué era el celote? Sicarios, los que usaban la sica, una hoz, el brazo armado de los esenios. De hecho, los esenios eran pacifistas. Y los celotes son el brazo armado de ellos que se diferenciaban porque decían, no, con esto no vamos a liberarnos nunca de los romanos, con esto de la paz. Ok, el hermano de Cristo, por eso la noche del Huerto de los Olivos dice que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. Él era un tipo violento. Bueno, los celotes, insisto, el brazo armado de los esenios. Cristo, entre otras cosas, era esenio. También era otras cosas. Bueno, también era saduceo y aunque nos resulte extraño, también era fariseo, técnicamente hablando. Bueno, aunque él vitupera mucho contra los fariseos. Bueno, también era nazoreo, que nada tiene que ver con nazareno, de la tierra de Nazaret. Nazaret existió 4 siglos después de Cristo. O sea, son estupideces una tras de otra. Bueno, ok, pero la cuestión es que los celotes, por ser guerreros, conocían algo que ninguna otra secta judía conocía: la pólvora. La pólvora la conocían. Una muestra de esto, ¿cuál es? Los esenios, que tenían relación con los celotes, dice la Biblia que cuando hubo que mover la piedra para sacar a Cristo de dentro de la caverna, llevaban bolsas que, si tú haces la traducción, eran como bolsas de 50 kilos. Claro, bolsas de 50 kilos de hierbas para ungirle el cuerpo de un muerto. ¿Para qué necesitas 50 kilos de hierba? Ahí llevaban otra cosa, llevaban hierbas medicinales para revivir al que no estaba muerto, estaba dormido. Esto hablamos en otro momento si quieres, dormido en un sueño profundo, que en la cruz le ocurre en el momento exacto en que le ponen en la boca el paño, cuando él dijo, tengo sed. Bueno, de esto ya hemos hablado, pero a ver, había que resucitarlo, suscitar, no revivirlo. La palabra que se usa es cum, estaba dormido como una catalepsia. Bueno, no importa. Lo que viene al caso es que a Cristo en ese momento dice que le corrieron la piedra con una explosión. ¿Qué explosión? Ahí había pólvora. Si no podía manejarse la explosión si no era porque hubiera pólvora. Precisamente ahí se corrió la piedra con una explosión que hizo temblar la tierra, dice, y los guardias romanos se alertaron. Quiere decir, efectivamente conocían la pólvora. ¿Qué hace Cristo? Lo que hace es maestro. Recordemos, Saulo, interesadísimo en Cristo, pero para perseguirlo. Tenía luminarias. De pronto veía luces y ya no sabía si estaba en sueño o no. Cristo lo espera en un momento del camino con pólvora en el piso y con un reguero de pólvora enciende. Adelante le hizo una explosión de pólvora. Por eso dice, está consignado, que el caballo se espantó y que Saulo se cayó. Claro, imagínate, en el medio de todo el humo, enceguecido, porque dice que estuvo 3 días enceguecido después, como estuvo por la pólvora, Cristo aparece en el medio de eso y le habla. ¿Por qué me persigues, Saulo? Dura cosa de aguantar el aguijón, ¿no? O sea, sabe cosas de él. Y le dice, ¿por qué me Claro, el otro, en medio, él nunca pudo diferenciar, cada vez que se le aparecía a Cristo, si Cristo estaba en carne o no. Tal como él lo aclara. No sé si en carne, no sé si en alma, no sé si en espíritu. Pero lo que Cristo hizo es genial. Porque lo que él hizo fue usar la fuerza que ya había en Saulo, para el interés que tenía en Cristo, para que entonces, así como antes iba y perseguía en nombre de Cristo, ahora fuera y predicara en nombre de Cristo. Antes en contra, ahora en nombre de.
Pablo se la pasa contando que Cristo le enseñaba cosas. O sea, no hay donde dudarlo. Cristo le enseñaba cosas. La iglesia inventó el cuentito de, se las enseñaba en visiones. Pablo lo desmiente explícitamente. Y en cuanto conoces un poco el detrás de escena, estas cosas que te cuento de la pólvora, todo adquiere sentido. Hay un cuarto lugar. Genial. Dijimos. Pistis Sofía, el Evangelio de Magdalena, las cartas de Pablo y un cuarto lugar. Genial. Las siguientes cartas de Juan. Juan también fue un discípulo que siguió siendo enseñado por Cristo después de la cruz. Las 3 cartas de Juan, del mismo Juan del Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan hablan de Cristo enseñándole. Y encima Juan después es el que escribe la revelación del Apocalipsis de San Juan, que así se llama. No el Apocalipsis que está en la Biblia, simplemente el Apocalipsis de San Juan también. Y ese Apocalipsis de San Juan dice claramente que se lo envió Cristo, el Maestro, a través de un ángel. Ángel es la palabra que se traduce como mensajero. Listo. A través de un mensajero le envió eso. No hay duda, Cristo enseñaba después de la cruz. Si entendemos esto, ya tenemos lindo basamento, 4 lugares recontra sólidos, mucho más sólidos que las pavadas que nos hace creer el Vaticano, que son Mateo, Marco, Luca y las encíclicas y todas esas cosas que son un grupo de tipos encerrados viendo lo que conviene al Papa de turno para ponerlo, al Rey de turno para ponerlo. Estas cosas son absolutamente primarias en el sentido de muy cercanas a Cristo, etc. Hay gente que dice por toda la vida que lo conoció, que a Cristo les enseñaba, y con la honestidad tal de un Pablo diciendo, la verdad que no tengo claro si me está hablando él, si lo veo en un sueño, pero lo que no tengo dudas es de que me está hablando. O sea, le siguió enseñando después de la cruz. E insisto, si te vas a la zona de Medio Oriente, está repleto de esos lugares de encuentro de Cristo y Pablo. Ubicado esto, nos queda un dato más, el que verdaderamente está en el centro de todo. En la Pistis Sofía, y no solo en la Pistis Sofía, está ubicado que después de la cruz, Cristo siguió enseñando porque hay cosas que él aprendió que no las tenía antes de la cruz. ¿Qué cosas? Magia en un nivel que antes de la cruz no tenía. ¿Esto cómo lo sabemos? Porque Cristo después de la cruz, recién después de la cruz, y recién después de la cruz, decide cambiarse el nombre. No Isa, Isa es como lo nombraban allá en el Medio Oriente. Él decide cambiarse el nombre. Y cuando él se produce ese cambio de nombre, vale poner piel de águila, piel de gallina, como dicen algunos, Cristo decide nombrarse como un mago. Entonces, tú y yo, cualquiera de todos nosotros, podemos seguir el mismo camino de Cristo si seguimos el camino de la magia. Porque Cristo, después de la cruz, decide nombrarse con una conjunción de sonidos que todos por igual nombran lo mismo, a gritos, a voces, magia. Si tú quieres, hoy desembocamos ahí. Podemos hablar ahora de la develación del nombre con el que Cristo se nombró, ese nombre hermético, difícil, inentendible. Lo develamos, qué significa, y apoyados en los 4 evangelios y el nombre sagrado que Cristo se pone después de la cruz, que es un nombre de magia, podremos entender de ahí en más la enseñanza oculta de Cristo después de la cruz en claves de magia. Y para eso necesitamos el método de la magia, los 11 pasos de la magia, que son los que nos develan. ¿En qué consisten esas claves? Porque, como bien decías, para abrir el cofre preciso la llave, pero la llave está dentro del cofre. Así enseña la magia. Para entender la enseñanza de Cristo, preciso entender que me está hablando en claves de magia, pero yo no lo puedo entender si no recorro el camino de la magia, porque tengo que recorrer el mismo camino del maestro para entender al maestro. ¿Te parece bien? ¿Avanzamos sobre el nombre? Claro que sí, José Luis, claro que sí. Infinitas gracias, infinitas gracias. Además, insisto mucho por la pistis, por la confiabilidad que en esto implica que encuentras. Bien, la Pistis Sofía dice algo tremendo. Y no está solo ahí, es solo que realmente es uno de los mejores lugares donde está dicho. Dice que después de la cruz, bastante después de la cruz, Cristo les devela el nombre de él con el que se había, está en el 100 y pico, 136 capítulos de más o menos de la Pistis Sofía, si no me acuerdo mal. O sea, ya es avanzado. Él, antes de volver a separarse, después de esos 11 años, de esos 13 años, en un caso o en otro caso, otro día contamos qué pasó con Magdalena y el hijo, y etcétera, si quieres, ellos emprendieron un camino para el otro lado, para el oeste, para Europa.
Bueno, Cristo les devela el nombre antes de separarse, para que cuando se invoque ese nombre se esté invocando verdaderamente a Cristo. O sea, 2000 años, millones de personas creyendo que al nombrar la palabra Jesús o Cristo se refieren a la frecuencia de sonido que nos invoque directamente al Maestro. Y el Maestro dijo que lo podían invocar con otro nombre. Es terrible, nos separaron para siempre. Por eso cuando le llevé al Papa mi investigación de la historia oculta de Cristo, y se lo llevé personalmente y lo tengo filmado, y adelante de la filmadora se lo di, me lo recibió, lo cual por pura magia logré porque tuve que ir al mejor lugar de la Plaza de San Pedro para tener el ratito donde hablar con él, todo filmado. Y le dije en el DVD que le dejé, en el DVD que le dejé, bueno, si su santidad me puede refutar la investigación, con mucho gusto la escucho. Si no me la puede refutar, con más gusto todavía, me vengo otra vez aquí al Vaticano y le cuento lo que yo investigué en casi 40 años, que Cristo dijo en realidad. Nunca me la refutó. Y cuando el Vaticano quiere refutar, refuta. Lo hizo con el Código Da Vinci. No puede, porque efectivamente lo que estamos diciendo no es una cuestión de opiniones. Después, si quieren, hablamos de nuestras opiniones. Bueno, ok. Y en todo caso, quien no puede demostrar lo que dice es la Iglesia acerca de Cristo. Digo, esto es un dato terrible. La Iglesia no te enseña el nombre con el que Cristo pide que te comuniques con Cristo, porque después de la cruz, ya Cristo es un cargo que no tiene nada que ver con el nombre propio. Jesús quedó atrás y ya no era Jesús como él se nombraba ni como quería que lo nombren. Y había un nombre en clave, porque además los romanos no tenían que saber que seguía dando vueltas por el mundo. Era terrible, lo iban a ir a buscar y iba a ser imposible ya la ficción en la cruz. Entonces, hay un nombre secreto que él pasa a tener. Es muy importante, pero doy mi vida por enterarme qué nombre fue el que Cristo eligió cuando él eligió su nombre después de la cruz y por qué ese nombre y qué significa. Yo he investigado cada sílaba, cada letra, de dónde viene, por qué. Todo es magia, todo es magia, todo es magia. Cristo era un mago. El jarrito, esa vasija que se encontró en Grecia, en la época en que Cristo estuvo en Grecia, con todas las pruebas de carbono 14 que dan en la misma época, en los mismos lugares, y que tienen la inscripción con el nombre de Cristo, dice Christos de Gostais. Eso significa en griego, Cristo el mago. Lo llamaban así. Cuando lo nombra Pilatos, cuando lo nombran Josefo, lo nombran el hechicero, el mago. ¿Por qué? Nos ha hecho creer la Iglesia que el camino de la magia es el camino de la brujería y la Inquisición, porque tienen terror de que sigamos el mismo camino de Cristo. La prueba fundamental está en que post-cruz, Cristo decide un nombre. Ese nombre es inentendible si no tienes la llave de la magia, y es transparencia pura para quien cuenta con esas claves. Nos hemos dedicado toda nuestra vida a ir a los países, estudiar los escritos sagrados y aplicar y enseñar esas mismas claves. Las claves de lo que nombra Cristo cuando nombra su nombre después de la cruz. El averamento. Pregúntale a cualquier pobre vieja que ora con el rosario en la mano, pregúntale a cualquiera que va a la Piazza San Pedro, pregúntale a cualquiera en el Vaticano, a cualquiera el domingo en la iglesia. Perdón, ¿este es el culto del averamento? No, este es el de Jesús, te van a decir. La gente no tiene ni idea de que ese nombre existe. Y si alguno lo leyó en algún lugar, menos aún la significación de ese nombre. Averamento es una conjunción maestra, hermosa, con un sabor de magia desde la primera hasta la última letra, de todas palabras que significan cuestiones claves de cada uno de los 11 pasos de la magia. Entendamos algo. En la Pista y Sofía dice, invocando como el averamento. Jesús invocando, primero, Jesús invocaba. Eso es lo que aprendes en magia. De los 11 pasos de la magia, el paso 2 es el paso de la invocación. Cristo invocaba. Eso lo hacemos en magia. Cristo invocaba. E invocaba como averamento. Y se nombró así, como averamento. Averamento es la misma raíz de eso que hoy en Occidente más o menos suena, una vez que te lo dicen, ah, sí, cierto, qué notorio, como abracadabra.
y cualquiera sabe, no precisa que le explique, que abracadabra es un sellito de la magia, es un patognomínico de la magia. Averamento tiene la raíz hebrea averá, que a su vez es una raíz aramea y tiene hasta contacto con lo egipcio. Esto vamos a ver ahora. Averá, que a su vez conecta con la raíz davar para los hebreos, significa averá, que es creo la realidad hablando. Davar, para los hebreos, significa al mismo tiempo las dos cosas que voy a decir ahora, palabra y cosa, es inseparable. Davar, averá, averamento, abra, cadabra. Yo creo la realidad hablando. Así se presenta un mago. Tu palabra tiene pistis, entonces el universo pone energía a tu servicio, porque lo que decís lo vas a hacer. Hay que seguir hasta el final, como decía Cristo. Seguí dirigiéndote para que te asista la magia. Bueno, ok. Averamento, averá. ¿Qué es averá? Averá es una de las claves más básicas y más profundas, por lo tanto, de la magia, la palabra. A su vez, termina en un to, escrito T-H-O. Ese to, T-H-O, es Tot. Tot, la deidad de la iniciación por excelencia. Yo me apoyo en mi palabra, creo con mi palabra, lo que digo lo hago, entonces me conecto con Tot. Tot, dios egipcio de la magia por excelencia, triple iniciado, Hermes Trimegisto, Tot. Triple iniciación, iniciado como guerrero, iniciado como mercader, iniciado como sacerdote, y la triple iniciación en conjunción se llama cuarto paso, mago. A su vez, ese THO remite a Set, la TH remite a Set, oscuridad, es el que maneja las fuerzas que para los demás están oscuras. Averá, To, y el Men del medio, hacemos un círculo perfecto, remite a la Emuná de la que me hablabas al principio. Pero remite a la emuná, quiere decir, yo soy creíble, emano, como le dijo en acto a Pilatos, cuando Pilatos le pregunta, quid veritas est, ¿qué es la verdad? Y él abre los brazos y baja, esto está en las actas de Pilatos, lo cual se retraduce como un anagrama, est vir quid adest, que significa este hombre virtuoso que tienes delante. Esto era un anagrama. Es como para nosotros hacer así. Es un símbolo que tal vez dentro de 2000 años los traductores se vuelvan locos cuando levantó el pulgar como respuesta, que sabemos qué quiso decir. Pero lo que Cristo hizo, dice lamentablemente la Biblia canónica, no le respondió a Pilatos cuando Pilatos le preguntó qué es la verdad. ¿Ves? Se la preguntó en latín, porque entre los dos tenían que hablar una lengua en común, no había una lengua, ¿ves? Hablaban en latín. Y le pregunta, quid veritas est, y Cristo hace el signo, este hombre virtuoso que tienes delante. Est vir, este virtuoso, quid adest. Este quid de la cuestión, el quid, este que tienes delante. Ok, eso es lo mismo que decir el emuná. Para los griegos era el veritas también, era otra manera, la verdad. Emuná, ese emuná, que es la base de todo lo que hemos hablado, y que yo tenga credibilidad de que si digo algo hago y que lo que estoy haciendo es lo que dije, y que lo que dije es lo que estoy haciendo, que no oculto, que no soy lo que los árabes necesitan tener bien claro cuando están en el otro bando, el kufar, el que oculta, del que Mahoma, que sigue las enseñanzas de Cristo, lo dice Mahoma, no lo digo yo, cuando venga Cristo yo voy a ser el primero que lo siga y detrás mío todos los musulmanes, lo dice Mahoma. Y Mahoma enseña, cuidado con los kufar. ¿Quiénes son? Los que no tienen pistis, los que no tienen emuná en términos de Medio Oriente. Ok, bueno, digamos. Cristo se apoya en esos tres conceptos. Averá, palabra que crea. Tot, iniciación total, triple. Y el men, averamento de la emuná, la trilítera M-H-N-C-A. Pero averamento, con la men trilítera en el medio, que significa emuná, significa algo más. El séptimo concepto de amor, que es el único que le interesó a Cristo, después de la cruz. Antes de la cruz, a Cristo le interesó un solo concepto de amor de los 4 que hay en la Biblia. Después de la cruz, o para ser bien exactos, ya cerquita de la cruz, Cristo empieza a hablar de 3 conceptos más de amor. Quiero ser muy claro. En Juan dijimos que es donde Cristo habla de amor. 11 veces en el Evangelio de Juan. Al principio, en los primeros momentos,
nombra para amor una palabra, pero cuanto más se acerca a la cruz, más empieza a usar otras palabras, que son las que después de la cruz va a enseñar que ese amor es el que nos tiene que importar para tocar a la divinidad. Nada que ver con el amor, escucha lo que te voy a decir, nada que ver con el amor como un sentimiento. Todo el mundo le pregunta, ¿qué es el amor? Un sentimiento. Ese no es el que le interesa a Cristo. A Cristo le interesa otro concepto de amor. Hasta la cruz está interesado en un concepto de amor por excelencia de los 4 que hay en la Biblia. Pero cerquita de la cruz, ese concepto empieza a conjuncionar, a convivir con otra manera de nombrar el amor que tiene Cristo. Y esa otra manera de amor que enseña Cristo ahí está presente en su nombre después de la cruz. ¿Cuáles son los 7 conceptos del amor? ¿Cuál es el cuarto que le interesa hasta llegar a la cruz? ¿Cuáles son los otros 3 que le interesan desde la cruz en adelante? Al punto tal de que llega a ubicar su nombre iniciático en ese concepto. Ese nombre iniciático solo muy poca gente lo podía tener. Se llamaba el Malwash para los semitas. Y Malwash es nombre luminoso. Cristo llegó a darse un Malwash, un nombre luminoso. Quiere decir, él ya estaba con una conciencia de divinidad, de luz en él, que no tenía hasta que se puso su Malwash. Malwash significa eso, nombre secreto, nombre luminoso, al mismo tiempo. Es una paradoja, es secreto pero es luminoso. El Malwash que él se puso es averamento. Y si tú estás de acuerdo y tienes la amabilidad y así lo quieres, cuando retomemos, para avalar ahora sí de en qué consiste la enseñanza oculta de Cristo después de la cruz, vamos a partir del concepto de ese men como uno de los 7 amores. En la Biblia, lo que te vende la iglesia como amor son los conceptos que a Cristo no le interesan. Y para demostrártelo, voy a partir de Juan 21, el diálogo que hay acerca del amor entre Pedro y Cristo, que uno dice, pero Cristo era bastante corto de entendederas, porque Pedro le dice, sí, te amo, maestro, no, tú no me amas. Sí, te amo, maestro, no, tú me amas. Uno dice, pero ¿qué le pasa? Se volvió histérico, parece la histérica. Ay, no, vos no me querés. Ay, sí, no, vos no me querés, sí, te quiero. No, bueno, parece un tonto. No, señor, es que estaban hablando de conceptos de amor diferentes. Ese concepto de amor, a su vez, es puente con el verdadero amor que le interesa a Cristo después de la cruz. A ver si soy claro. Hasta la cruz, en la Biblia hay 4 conceptos de amor, de los cuales a Cristo le interesa solo uno, que es el que le está preguntando a Pedro. De ese la iglesia te enseñó una mentira total. Lo que la iglesia dice que es el amor no tiene nada que ver con el amor que le interesa a Cristo, inclusive inmediatamente después de la cruz, cuando a Pedro le pregunta por ese amor. Pero no obstante eso, cerca de la cruz, Cristo empieza a jugar con otras palabras que representan también amor, que significan amor, pero en un nivel ya de divinidad, que si tú lo aprendes, escúchame bien por favor, lo usas en tu vida cotidiana y entonces despierta esa cuestión de que el amor efectivamente ilumina. Pero cualquier persona sabe que el amor no le ilumina, que te ilumina un tiempo y después te arrepientes. Y la gente en nombre del amor comete los peores errores. Y la humanidad en nombre del amor ha hecho las cosas más oscuras. ¿Cómo puede ser que Cristo se haya equivocado tanto? Hay una dimensión del amor que es el que le interesa a Cristo. Ese amor lo lleva en su nombre iniciático. ¿Y en qué consiste esa dimensión del amor? Y no le tengamos miedo a la palabra. ¿Cómo se la usa para de ahí detonar magia, tal como el averamento lo enseña? Es de lo que, si tú quieres, vamos a hablar cuando continuemos, ya no teniendo que dar los avales de pistis, de credibilidad de lo que estamos diciendo, sino entrando en, ¿es suficientemente confiable? ¿Te parece suficientemente confiable lo que estamos diciendo? Ok, ahora vamos a ver qué dijo. ¿Te parece bien? Claro que sí, José Luis, por supuesto. Bueno, creo que ahora hemos metido realmente una posibilidad de explosión para que abra, como la explosión en la puerta de la caverna de Cristo, para que abra y nos encontremos con un Cristo vivo, radiante, luminoso, que no nos pide hacernos idiotas y tener que creer en fantasmas, en fantasías o en cuestiones incomprobables para seguir a Cristo. Todo lo contrario. Lo que Cristo enseñó es para que tú te hagas como Él, porque Cristo lo dijo, sed santos como yo soy santo. No quería que Él sea el santo y tú mires la santidad desde afuera del Vaticano y que los curas decidan quién es santo y quién no. Tú, si no eres santo, no sigues a Cristo. ¿Qué entendía Cristo por santidad cuando dijo, sed santos porque yo soy santo? Esto lo vamos a ver la vez que viene. Realmente, infinitamente esta posibilidad, y si aceptas la posibilidad de continuidad, pues más aún todavía.
Claro que sí, José Luis. Es decir, este será parte de la historia oculta de Cristo, primera parte, post-cruz. Claro, claro, sí, 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 sí. Y sobre todo ahora la enseñanza oculta de Exactamente. Cristo, sobre todo ahora. Que se va a emparentar con la magia y con nuestra vida cotidiana. Cristo quería que en tu vida cotidiana dejes de lado cada vez más al humano y te pongas cada vez más del lado del divino en ti. Y eso es el camino que él enseñó. No un camino en el cual la iglesia nos dice de lo divino a los humanos y los humanos seguimos separados de lo divino. Por eso se trata de una religarse el humano con el divino. El humano se encarna aquí para curarse del ser humano. Para curarse del ser humano. No es una virtud ser humano, es algo de lo que nos tenemos que curar. Soy Dios, es más, lo habéis olvidado, pues ya es tiempo de recordarlo. Para eso es lo que viene ocurriendo desde 2012 para acá. Y esa era de luz es de la que Cristo tenía plena conciencia, porque él alcanzó un nivel de luz después de la cruz que antes no lo tenía. Como lo vamos a ver cuando hablemos del tema. Muchísimas gracias, nuevamente muchísimas gracias, y tienes todo mi apoyo, así como me siento apoyado también por Eterna Luz. Lo agradezco, lo retribuyo y avancemos, porque este es el juego de la magia, un juego donde todos ganamos y nadie pierde. Hay que hacer magia para eso. Gracias, José Luis. Gracias. Infinitas gracias. Gracias. A ti. Que estés muy bien.